Le exigí a mi esposo $30,000 para mi familia. Ahora estoy sola. ¿Fui egoísta? Yo sabía que no era el momento, pero creí que él no me fallaría. Otra vez. Tengo 28 años y estoy casada con un hombre maravilloso. Bueno, era. Lo conocí cuando tenía 21. Él era todo lo que mi familia y yo admirábamos: inteligente, estable, generoso. Un programador brillante, con una ética de trabajo tan disciplinada que parecía sacado de una película. Nos enamoramos rápido. Me salí de la universidad al tercer semestre, no porque él me lo pidiera, sino porque ambos estábamos de acuerdo en que yo me dedicaría al hogar mientras él construía nuestra vida económica. Un equipo, decía él. Y así fue, al principio. Él pagaba todo. La renta, los gastos, mis cosas, incluso los antojos de mi mamá cuando venía de visita. Siempre decía que su dinero era también mi dinero. Yo no trabajaba, pero administraba las finanzas, hacía las compras, mantenía la casa impecable y estaba disponible para él cuando necesitara apoyo emocional o físico. Y sí, cada tanto, mi familia pedía ayuda. Una deuda inesperada, un teléfono roto, una matrícula que no podían cubrir a tiempo. Él nunca dijo que no. Ayudaba sin quejarse. De hecho, hasta el viaje de graduación de mi hermana menor lo pagó en parte. $1,500 que nadie le devolvió, pero él lo hizo con una sonrisa. Pero esta vez era distinto. Hace unos meses, mis padres comenzaron a remodelar su casa. Nada ostentoso, un nuevo techo, arreglar las paredes con humedad, modernizar la cocina. Dicen que tenían todo calculado, que podían cubrirlo. Pero luego, el viaje de mi hermana surgió, y como buena hija que soy, los apoyé en su decisión. Era su primera vez saliendo del país. Yo lo entendí. Incluso convencí a mi esposo de que aportara algo más para el pasaje y el seguro médico. Hasta ahí, todo estaba bien. Pero al regreso de mi hermana, apenas 2 semanas después, mi madre me llamó y me dijo algo que me dejó helada. Hija, ¿crees que podrías convencer a tu esposo de prestarnos $30,000 para terminar la remodelación? El dinero del viaje se llevó más de lo previsto y ya no tenemos cómo cubrirlo todo. $30,000. Mi primer impulso fue decir que no. No porque no quisiera ayudar, sino porque sabía que esa cifra ya no era un favor. Era una línea que no habíamos cruzado antes, pero no lo dije, porque pensé, él siempre ayuda, porque pensé, es mi familia, porque pensé, si me niego, ¿quién más va a ayudarlos? Voy a hablar con él, le dije, y con esa frase, firmé el principio del fin. Lo hice sin decirle que la petición vendría. Pensé que si se lo planteaban directamente mis padres, en un ambiente relajado, familiar, no se sentiría presionado. Así que aceptamos la invitación a un almuerzo en casa de mis tíos. Todos estarían ahí, primos, tías, vecinos. Un ambiente cálido. Nada parecía peligroso, y sin embargo, algo en mí sabía que le estaba tendiendo una trampa suave, una de esas donde nadie empuja, pero todos esperan que caigas. Durante el almuerzo, él se mostró de buen humor. Comió, rió con mi primo que también es programador, ayudó a mover una caja pesada del garaje. Todo parecía normal. Y yo me repetía que no pasaría nada. Que todo estaría bien, hasta que mi madre me llamó a un lado, con su sonrisa dulce y su voz de siempre. ¿Le dijiste? Aún no, le susurré. Pero va a decir que sí. Siempre lo hace. Ella sonrió y me acarició el hombro, como si yo fuera una niña que acababa de hacer lo correcto. Y yo, me sentí orgullosa, convencida de que estaba protegiendo a mi familia, convencida de que él entendería, convencida de que nada podía salir mal, hasta que mi padre se acercó a la mesa, levantó su vaso y dijo: «Oye, yerno, ¿puedo pedirte un favor?» Mi esposo, con una servilleta aún en la mano, sonrió educadamente. «Claro, don Arturo. Usted diga». Mi padre se acomodó en su silla, miró a su alrededor con una expresión seria pero relajada, como quien se prepara para un brindis, y dijo: «Queríamos saber si podrías prestarnos $30,000. Solo por un tiempo. Para terminar la remodelación de la casa». El dinero se nos fue con el viaje de la niña, ya sabes cómo es eso. El silencio fue inmediato. Un segundo de vacío en el que hasta los tenedores dejaron de chocar con los platos. Mis primos levantaron la vista. Una de mis tías fingió revisar su celular. Y yo, sentí que mi alma se salía del cuerpo. Mi esposo se quedó congelado. ¿30,000? Repitió, como si hubiera escuchado mal. Sí, hijo. Es urgente. Pero es un préstamo. Te lo devolvemos. En cuanto podamos. Él me miró de reojo. No con rabia. Con traición. Ese tipo de mirada que te perfora, que no necesita palabras para doler. Lo pensaré, dijo, con la voz baja. Y ahí es donde todo se fue al carajo. Mi madre, sentada justo a su lado, intervino. Mi hija me dijo que tú siempre estás dispuesto a ayudar. Que eras generoso. Y lo hemos sido contigo también, ¿no? Yo quise intervenir, pero fue peor. Sí, amor, dije, con una sonrisa tensa. Solo piénsalo. Mis papás siempre cumplen. Y ahora lo necesitan. Él se pasó la mano por la cara. Respiró hondo. Miró su plato vacío.
Luego volvió a repetir, lo pensaré, pero todos sabíamos lo que eso significaba. Mi padre frunció el ceño. Mi madre bajó la voz y, sin rodeos, dijo, ¿pero qué hay que pensar? Es tu familia. No te estamos pidiendo un regalo. Es una suma considerable, respondió él. Y tengo otros planes con ese dinero. Yo intervine otra vez. Esta vez más directa. ¿Sabes cuánto hay en la cuenta? Podemos ajustarnos. Ellos lo necesitan. Es su casa. No están bien. Ese dinero es para otra cosa, ya te lo dije. Mi padre carraspeó la garganta y soltó, con voz seca. Está bien que seas cuidadoso, pero también está mal ser egoísta. Y ahí explotó. Mi esposo se enderezó en la silla, con los ojos vidriosos de rabia contenida. ¿Egoísta? ¿Después de todo lo que he hecho por ustedes? Después de pagar matrículas, seguros, arreglos, emergencias que ni siquiera eran mías, nadie te obligó, respondió mi madre. No. Claro que no. Pero siempre me empujaron con expectativas. Siempre esperaron que dijera que sí. Porque si decía que no, entonces yo era el problema, ¿verdad? Estás exagerando. Intervine, sintiendo que todo se me escurría entre los dedos. Solo da el dinero y ya. Mis padres lo necesitan. Él me miró como si no me conociera. No puedo creer que me pongas en esta situación delante de toda tu familia. ¿Qué situación? Ayudar. ¿Eso es tan terrible para ti? Lo que es terrible, dijo, levantándose, es que no puedas ver que me estás vendiendo a cambio de aprobación familiar. Estás haciendo un escándalo. Le grité en voz baja, sintiendo las miradas de los demás clavadas en nosotros. Sí, dijo con una carcajada amarga. Y lo peor es que tú fuiste quien me preparó la emboscada. Y sin decir más, agarró su abrigo del respaldo de la silla y se fue. Yo me quedé ahí, atónita. Con mi madre diciéndome ve tras él, con mis tíos fingiendo no haber oído nada, y con una punzada en el pecho que no sabía si era rabia, culpa o las dos. Tomé un taxi, volví a casa. Él no estaba. Y esa noche, dormí sola por primera vez en 5 años de matrimonio. Y aún así, esa noche sentí que compartíamos la casa con un desconocido. Él llegó tarde. No dijo nada. Ni un buenas noches. Ni una mirada. Solo entró al estudio, se encerró con llave y no salió hasta la mañana siguiente. Y eso se volvió rutina. Durante días, caminábamos por la casa como dos sombras que evitaban rozarse. No discutíamos. No nos gritábamos. Pero todo estaba roto. El silencio era punzante, lleno de palabras no dichas que nos sofocaban. Yo seguía con la esperanza de que se le pasara. Que solo necesitaba tiempo. Que era una rabieta emocional y que, como siempre, él volvería a ceder. Así que empecé a hacer lo que toda buena esposa hace cuando quiere reparar las cosas. Cocinaba sus platos favoritos, dejaba notas amables en la nevera, me vestía como en nuestros primeros días. Incluso me metía a la cama más temprano, esperándolo. Nada, era como dormir al lado de una estatua. Ni siquiera el roce de su pierna con la mía generaba reacción. Una noche, después de servirle la cena que ni tocó, me armé de valor. ¿Vas a seguir así mucho tiempo más? Así como, ignorándome. Castigándome como si fuera una criminal. ¿Y qué se supone que eres, entonces? Me dolió. Soy tu esposa. Quiero arreglar esto. Él suspiró. No hay nada que arreglar. Ya te dije que no iba a prestarle ese dinero a tus padres. ¿Ni siquiera puedes considerarlo? ¿Otra vez? Levantó la voz por primera vez en días. Te dije que no. No es no. No tengo problema con ayudar, pero $30,000 es una locura. Ese dinero es para otra cosa. ¿Para qué? ¿Para esa inversión de la que nunca hablas? ¿Para un retiro que ni siquiera hemos planeado? Ese dinero era para una posible fecundación in vitro. Para darnos una familia, si tú querías. Pero ¿sabes qué? Ya ni siquiera sé si quiero eso contigo. Mi mundo se detuvo. No sabía qué decir. Me quedé en silencio. No sabía si llorar o gritar o pedirle perdón ahí mismo. Pero no hice nada de eso. Solo respiré hondo y dije lo peor que podía decir. Si me amaras, harías esto por mí. Por nosotros. Él se rió. Una risa seca. Triste, no puedes seguir jugando esa carta. Me usaste frente a toda tu familia. Me pusiste contra la pared. Y ahora quieres convencerme con afecto que no mostraste cuando me necesitaste. Yo siempre te he cuidado. ¿Y quién me cuidó a mí cuando me llamaron egoísta delante de todos? No respondí. Pero algo dentro de mí ya empezaba a pudrirse. Me dolía que no viera mi intención. Que no entendiera que yo solo quería ayudar a mis padres. Que no entendiera lo que significa tener esa carga moral, esa culpa constante por ser la hija mayor. Los días pasaban. Yo empecé a usar su silencio como arma también. Dejé de cocinarle. Dejó de haber sexo. Dejé de lavar su ropa. Le estaba diciendo, si no me ayudas, no obtendrás nada de mí. Y una tarde, sin más, le dije, voy a transferirles el dinero. Tú no quieres hacerlo, pero yo administro la cuenta también. Él me miró, sereno, pero con un tono que me dio escalofríos. Si llegas a mover un solo dólar sin mi autorización, atente a las consecuencias. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy poniendo un límite.
Porque esto ya no es amor. Es manipulación. Yo no lo podía creer. No puedo creer que seas así. Eres tú quien está siendo egoísta. No. Estoy siendo firme. Y estoy agotado de ceder siempre por miedo a que me castigues con tu silencio o tu cariño condicionado. Y se fue al estudio, cerrando la puerta con llave. Otra vez, esa noche, me quedé mirando el techo, sintiendo como la rabia se mezclaba con la frustración. Porque en mi mente, él estaba traicionando su rol de esposo. Y yo, simplemente, estaba haciendo lo que cualquier buena hija haría. Fue entonces cuando, con las manos temblando, agarré mi celular, abrí la aplicación bancaria y traté de transferir los 30,000, pero apareció una ventana emergente. Esta transacción requiere doble autenticación del titular principal. Yo, que llevaba años manejando esa cuenta, que había pagado seguros, pasajes, regalos, todo desde ese mismo lugar, ya no tenía el control. Y entonces me levanté, caminé hasta su estudio, toqué la puerta y dije, solo apruébalo. Y todo volverá a la normalidad. Esa fue mi promesa, una mentira piadosa, disfrazada de paz. Él abrió la puerta del estudio lentamente. No estaba enfurecido. Estaba decepcionado. Como si ya supiera que yo iba a hacer esto. Como si me hubiera estado esperando con el cuchillo en la mano y la herida ya abierta. ¿Sabes lo que estás haciendo?, me preguntó, con esa voz tranquila que solo usan los hombres cuando están a punto de destruirte. Sí. Estoy tratando de salvar a mi familia. ¿Y quién diablos va a salvar la nuestra? Estoy haciéndolo por los dos. Por nosotros, repitió, cruzado de brazos. ¿Te escuchas? Hace semanas que no me hablas y no es para pedirme plata. Que no cocinas. Que no me tocas. Que me castigas con tu indiferencia porque no quiero regalarles $30,000 a tus padres. 30,000, ellos lo necesitan. Yo también necesito cosas, carajo. Gritó por primera vez. ¿Sabes qué? Tengo 30,000 razones para mandarte al diablo y dormir tranquilo. Me quedé helada. No eres así, le dije, temblando. Este no eres tú. Tú eras bueno. Era. Pasado. ¿Y sabes qué? Por primera vez en años, estoy siendo bueno, conmigo mismo. No sé qué me dolió más, que lo dijera con tanta convicción o que tuviera razón. Apreté el celular en mi mano como si aún pudiera tener el control. Como si con un solo gesto pudiera borrar todo. Resetearlo. Forzar el final feliz. Solo apruébalo. Te juro que todo volverá a ser como antes. Haré la cena. Haré lo que quieras. Solo, arreglémoslo. Se me quebró la voz. No quería llorar, pero ahí estaban las lágrimas, apretadas como una represa a punto de romperse. Y entonces lo dijo, lo que nunca pensé que saldría de su boca. Tuve suerte de que mi madre me obligara a casarme por bienes separados. Me quedé sin aliento. Me miró, y no había ni un gramo de compasión. Fui un imbécil por no haberla escuchado cuando me dijo que eras una mala inversión emocional. Pero al menos no fuiste una mala inversión financiera. ¿Estás diciendo que me casé contigo por dinero? No. Silencio. No contesté. No porque fuera cierto, sino porque, por primera vez, no sabía si yo misma podía refutarlo. Mi cuerpo se tensó. Me acerqué, aún con el celular en la mano. Lo puse sobre la mesa. Por favor. Solo apruébalo. Hazlo por mí. Lo juro, si lo haces, todo volverá a la normalidad. Seré la esposa que eras antes. Haré lo que tú quieras. Me miró con una mezcla de lástima y rabia contenida. Ya no quiero que seas nada mío. Y ahí se rompió todo. Se dio vuelta. Fue directo al closet de la entrada y sacó una maleta que yo no sabía que estaba lista. Una maleta negra, vieja, con cierre plateado. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, temblando. Estoy echándote. No puedes hacer esto. Puedo. Y lo haré. Es tu casa. Tú me amas. No más. Ya no. Estás haciendo un escándalo. Los vecinos, que escuchen. Que vean lo que provocaste. Salió. Abrió la puerta. Y gritó, ¿alguien quiere llevarse a esta mujer? Porque yo ya no puedo tenerla en mi casa ni un minuto más. La vergüenza me cayó como agua helada. Algunos vecinos salieron. Otros se asomaron desde las ventanas. Algunos murmuraban. Otros simplemente miraban, con esa mezcla de morbo y pena ajena. Yo grité. Lloré. Supliqué. Me aferré a la puerta. Le dije que era cruel. Que estaba loco. Que estaba cometiendo un error. Y él, sin levantar la voz, dijo lo último que escuché esa noche. Mi error fue haber creído que podías cambiar. Y cerró la puerta. Conmigo afuera. Con lo poco que tenía en una mochila, tomé un taxi. Volví a casa de mis padres. A la habitación que olía a pasado. Y 3 días después, llegó el sobre. Los papeles del divorcio. Llegaron en un sobre blanco sin remitente, fríos como su nueva forma de mirarme. Ni siquiera fue él quien me los entregó. Fue el cartero de la esquina, que me saludó como si no supiera que estaba entregándome el final de mi vida. Cuando los abrí, sentí como el corazón me caía al estómago. Eran reales, con su nombre completo. Con mi nombre completo. Con ese tono legal, distante, que no deja lugar a interpretación.
irreconciliables diferencias. Como si eso pudiera resumir el desastre que acabábamos de vivir. Fui directo a mis padres. ¿Ustedes sabían que iba a hacer esto? Mi madre solo suspiró. Quizás ya se cansó. Los hombres ahora ya no aguantan nada. Mamá. Estaba defendiendo su dinero. ¿Eso es motivo de divorcio? Tú tampoco hiciste las cosas bien, intervino mi padre. Lo pusiste en evidencia delante de todos. Y después te cerró la puerta. ¿No entiendes que eso fue un mensaje claro? Pero yo no quería un mensaje. Quería una oportunidad, así que llamé, le dejé audios, le escribí correos, lloré en mensajes de voz, le dije que me había equivocado, que podía cambiar, que necesitaba ayuda. Silencio. El vacío de su parte era peor que cualquier insulto, hasta que un día lo vi, caminaba por un centro comercial. Sonreía. Estaba acompañado de una mujer. No era guapa en un sentido tradicional. Era simple, serena. Y él la miraba con una paz que yo ya no le conocía. Ella le tocaba el brazo. Él le respondió con un beso en la frente. Me escondí detrás de una columna y los observé como una exiliada mira a su país desde una frontera que no puede cruzar. Y algo se quebró dentro de mí. Volví esa noche a casa. No pude dormir. Me miré al espejo. Ya no me reconocía. Y entonces lo decidí. No podía dejar que esto terminara así. No sin pelear. No sin gritar. No sin intentar. A la semana siguiente, fui a su casa. Toqué la puerta. Al principio no abrió. Pero insistí. Una vez. 2 veces. 3. Hasta que finalmente, apareció. Estaba más flaco. Más tranquilo. Como si ya hubiera limpiado de sí todo lo que yo representaba. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. No hay nada que decir. Por favor. Él suspiró. Abrió la puerta apenas, sin dejarme pasar. ¿Qué quieres? Y me quebré. Te amo. No puedo vivir sin ti. Me equivoqué. Estaba cegada. Solo quería proteger a mi familia. Me asusté. Me dejé llevar. Pero tú eras mi casa. Y la perdí. Y no puedo respirar. Sus ojos no se ablandaron. No esta vez. No puedo volver a ese infierno emocional. No otra vez. Podemos reconstruirlo. Podemos ir a terapia. Podemos. No quiero. No puedes decirme eso. Me aferré a su brazo. Él me soltó con firmeza. Vete. No hasta que me escuches. Ya te escuché. Y te rogué una vez que no hicieras algo. Lo hiciste igual. No fue un error. Fue una decisión, porque tú fuiste cruel. Tú me abandonaste. Te defendí durante años. Te cubrí. Ayudé a tu familia hasta que no me quedó ni orgullo. Pero tú no querías amor. Querías obediencia, y entonces lo golpeé, no fuerte. Un manotazo torpe, más de impotencia que de daño. Pero lo hice. Me arrepentí al instante. Él retrocedió, sorprendido. Me miró con rabia, sí, pero más que nada, con miedo. ¿Vas a llamar a la policía ahora, no? Le dije, derrotada, no. Pero deberías. Porque lo que me hiciste, eso sí fue violencia. Y cerró la puerta otra vez. Esa noche dormí en una estación de buses. No tenía dinero. No tenía dignidad. No tenía a nadie. Mis padres empezaron a mirarme diferente. Como si ya no fuera su hija útil. Como si ahora fuera solo carga. Fui a un abogado. Me dijo que no podía pelear por nada. Bienes separados. Ningún derecho. Todo legal. Todo limpio. Fui a otro abogado. Me dijo lo mismo, y ahí me di cuenta. No solo perdí a mi esposo, perdí la versión de mí que creía tener el control. Ahora estoy trabajando como cajera en un minimercado. 8 horas de pie. Clientes groseros. Un sueldo que no cubre ni la mitad de lo que antes gastaba en maquillaje. Y él sigue con su vida, tranquilo. Próspero. Sin mí. Y lo peor es que, en el fondo, entiendo por qué. No fue una traición, no fue una venganza, fue consecuencia. Y ahora me queda esto. Este lugar. Esta cama de infancia. Esta versión de mí que ya no encaja en ningún lado. Mis padres no hablan del tema. Se hacen los desentendidos. No preguntan por él, ni por cómo estoy, ni por los $30,000. Todo el drama quedó reducido a un silencio incómodo que flota en el aire cada vez que bajo a cenar o llego de trabajar con los pies molidos y la garganta seca. Para ellos, lo que pasó fue una mala racha. Para mí, fue un exilio. Ahora sé cuánto cuesta una mala decisión. $30,000. Una casa, un esposo, 5 años de amor y una identidad que ya no puedo reconocer. Trabajo en un supermercado a 5 cuadras de aquí. 8 horas al día, 5 días a la semana. Me pagan lo justo. Lo suficiente para el celular, algo de ropa, y ahorrar para rentar una habitación que no huela a recriminación. A veces lo busco en redes. No tiene muchas publicaciones. Es discreto. Pero una foto lo cambió todo, él, con la misma mujer que vi en el centro comercial. Esta vez en una playa.
sonriendo, parecían en paz. Yo no lo estoy. Aún tengo días donde me convenzo de que él fue egoísta. Que exageró. Que todo esto se pudo evitar si solo hubiera cedido, una vez más. Que $30,000 no lo iban a matar. Que yo hice lo que cualquier hija buena habría hecho. Y sin embargo, hay otros días, más sinceros, más dolorosos, donde me doy cuenta de que sí lo traicioné, no por el dinero, sino por usar su amor como moneda de cambio, por ponerlo en evidencia frente a extraños, por no defenderlo cuando lo llamaron tacaño, por creer que el matrimonio era un contrato de obediencia, no un pacto de respeto. Él no me falló, yo fallé primero, y ahora solo me queda esta historia, que escribo como una confesión, como un último intento de entenderme. Como si alguien ahí fuera pudiera decirme lo que yo ya no sé responder. ¿Fui la víctima o la villana de mi propio matrimonio?